todo lo que nos llegue del Ministerio, todas las indicaciones que lleguen, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, vamos a dar cumplimiento y vamos a ejecutar lo que se nos diga, ¿de acuerdo? Pero lo que sí queremos decir es que no podemos alarmar a una población, ni podemos alarmar a la sociedad, ¿de acuerdo?, con una serie de medidas que sí se están contemplando, una serie de cosas que sí se están haciendo, ¿de acuerdo? Y partiendo de pues, lo que estamos diciendo, que si nosotros consultamos a los técnicos, porque realmente nuestro equipo de gobierno así lo hace y la valor del técnico es fundamental, no podemos llegar directamente a un Consejo Interterritorial para marcar una serie de medidas sin haber escuchado previamente a los técnicos que nos dan soporte a poder tomar esas decisiones. Entonces, nosotros viendo las cifras, viendo que se pueden ir escalonando las medidas en función de esa situación epidemiológica, queremos un consenso y queremos que todas las comunidades, evidentemente, vayan de la mano, pero la situación epidemiológica y la situación de cada una es individual. Por eso, proponer la obligatoriedad, pues nos parece, bueno, que hay que ser más cauto antes de tomar una medida de ese calaje.